Bueno, pido disculpas una vez más porque no sé qué, de verdad no sabemos con exactitud qué está pasando porque estamos conectados tanto en Wi-Fi como en los datos. No sabemos con exactitud qué está pasando. Bueno, lo cierto de todo esto es que habíamos comenzado a hablar de esto, del simbolismo. Recuerde una vez más de que es el simbolismo basado o sobre la base de Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Voy rapidito para que aprovechemos el tiempo. ¿Ok? Allí estuvimos hablando de que Jesús, que el subtítulo es Jesús anda sobre el mar. Jesús representa la palabra encarnada. Jesús representa la palabra encarnada. ¿Ok? De acuerdo a lo que establece Juan capítulo 1, en el principio era la palabra era Dios, la palabra era con Dios, esto era en el principio con Dios, todas las cosas por la palabra fueron hechas y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, es decir, contra la luz de la palabra. Y esta palabra, versículo 14 del capítulo 1 de Juan, fue hecha carne, se hizo carne. ¿Okay? Entonces, todo lo que estaba escrito, tanto en la ley como en los profetas, se concentró en Jesús. Por eso es importante entenderlo, porque si nosotros no logramos entender eso, entonces no entendemos qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y por eso hay tantas denominaciones y tantas religiones que hoy día todavía toman en crudo, en concepto literal, lo que dice el antiguo pacto, y eso hay que filtrarlo en primer lugar por Jesús y en segundo lugar por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. De eso se trata, lo que significa la palabra encarnada. Entonces, vimos que la palabra mar allí es multitud. ¿Multitud de qué? De pensamientos teológicos, políticos, sociales, filosóficos, denominacionales. La barca es un medio de transporte, un medio laboral, un medio de sustento, un medio de seguridad. Montes simboliza reino, orar aparte simboliza la intimidad, la noche simboliza oscuridad, tinieblas, ignorancia, las olas simbolizan, lo dijimos, esos movimientos que produce el mar, es decir, que produce la gente, esos movimientos sociales, políticos, movimientos de protestas, en fin, todos esos movimientos que hoy son muy nombrados y muy utilizados, y además de eso están muy a la par de lo que, entre comillas, está sucediendo. Viento, todo aquello que se ve, que no se ve pero que se siente, y que en otras cosas son pensamientos, son emociones, son sentimientos, y como los vientos son los que mueven al aire, ¿okay? en las distintas presiones atmosféricas, el aire es esa combinación de gases con el vapor de agua, que es lo que respiramos. Entonces decíamos que el aire simboliza el espíritu por la palabra neuma en griego y por la palabra ruach en hebreo, que es aire, que se refiere al aire, que se refiere al espíritu. Por eso todas estas simbologías tienen una base bíblica, pues no es una simbología que se nos ocurrió en un día hacerlas o decirlas. También explicamos el domingo pasado de que el Espíritu Santo, según el capítulo 16 de Juan, tiene distintas funciones, como es convencer al mundo de pecado, de juicio, de justicia, pero también enseñarnos, guiarnos a toda verdad, hablar lo que oye del Padre y del Hijo, darnos a conocer las cosas que están por venir, hablarnos, tomar de la palabra encarnada y enseñárnosla, así como también hablar a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todas esas cosas las establecimos el domingo pasado. Hablamos también de la cuarta vigilia, que es de 3 a 6 de la mañana, que es la parte más oscura de la noche.
Ese es donde, entonces el momento más oscuro, en ese momento más oscuro siempre aparece la palabra encarnada caminando sobre todas estas situaciones que a la larga vamos a ver que son adversidades que pueden, no es que están, que pueden manifestarse en algún momento en la vida de cada uno de nosotros. Vimos también el simbolismo de la palabra fantasma, que no es otra cosa que una figura irreal o imaginaria que una persona piensa o cree que puede haber o que puede estar en algún momento. El miedo también fue otra palabra que estudiamos, que es la primera emoción manifestada por Adán después de la transgresión y que de alguna manera nosotros a partir de ahí la hemos heredado. Ella ha estado allí, ¿ok? Y el miedo trae consigo una cadena de reacción, una reacción en cadena, tales como la ansiedad, la angustia, las preocupaciones, las dudas, las incertidumbres y la inseguridad. Todo eso está dentro de esa emoción llamada miedo. También el miedo puede desencadenar las falsas conclusiones, tomar decisiones apresuradas, otras decisiones malas, sobredimensionar los problemas y algo que es importante, que así como los discípulos creyeron que Jesús, la palabra encarnada caminando sobre las aguas, era un fantasma, así también nosotros de alguna manera podemos con el miedo traer a nuestras vidas cosas irreales, cosas que no existen y que jamás van a existir, pero nosotros las hacemos como una realidad y entonces esos serían los fantasmas a los que nosotros tendríamos que enfrentarnos. ¿Ok? No son demonios, son cuestiones del alma, de la parte psicoemocional, sentimental, de las vivencias, de las percepciones que nosotros podamos tener de la vida y de las situaciones que podamos sobrellevar. ¿Ok? Todas esas cosas están en el mensaje anterior. Concluimos entonces que sobre todas estas cosas debe prevalecer la palabra que se nos ha revelado, esa palabra que de alguna forma se hizo carne en nosotros y que sabemos que es verdad, la hemos experimentado en distintas maneras y nos hemos enfrentado con ella como una espada ante dificultades y nos ha dado un resultado. Entonces esa palabra que nos ha dado resultado, que no es una teoría, que se ha convertido en una verdad fehaciente en la vida nuestra, esa palabra es la que ha sido encarnada y con esa palabra entonces podemos prevalecer sobre toda esta situación y al igual que Jesús que anduvo sobre el mar, es decir, sobre la multitud, simbólicamente hablando, lo de él fue literal y fue real, pero lo de nosotros hoy es simbólico, caminamos sobre las aguas, pero las aguas de las turbulencias, de las adversidades, entonces con la palabra nosotros podemos caminar sobre ella. Esto es lo que queremos decir en este momento. Ok. Sobre la base de Mateo 14, versículo 22 al 23, todo lo que hemos visto hasta ahora, en cuestión de simbolismo, es algo que no deja de ser una realidad, es una verdad histórica, es una verdad escritural, está allí porque fue una verdad, eso ocurrió, eso es cierto, eso no tiene lugar a dudas. Pero ¿cómo aplicamos esa situación? ¿Cómo traemos a nuestras vidas hoy esa situación? Ya sabemos que literalmente no podemos caminar sobre el mar, ¿ok? Porque Pedro caminó sobre el mar porque recibió una palabra simple, ven, ¿ok? Fue una invitación a una solicitud que hizo Pedro. Pedro le dijo al Señor, Señor, de la misma manera que tú vienes a nosotros en esa dimensión, yo quiero ir a ti. Y simplemente Jesús le dijo, ven. Utilizó simplemente una palabra, ven. Entonces quiere decir, sobre la solicitud de Pedro, Dios utilizó un puente, una palabra, ven. Y eso fue suficiente para que Pedro caminara hasta que el miedo que desencadenó en él, ansiedad, angustia, preocupación, dudas, incertidumbre, inseguridad, en fin, llegara a las conclusiones de que era imposible que él estuviera caminando sobre las aguas. Entonces eso le produjo el hundimiento, que gracias a Dios pues Jesús estuvo cerca, la palabra encarnada se estiró y lo rescató.
pero no hay duda de que ellos, tanto el uno como el otro, caminaron. Es decir, Pedro caminó en la misma dimensión de la palabra encarnada. Pedro caminó en la misma dimensión de la palabra encarnada. Esto es importante que lo sepamos porque en esa misma dimensión hoy nosotros podemos caminar sobre lo que simboliza hoy ese mar turbulento, esa situación X o Y de ayer traída a nuestro tiempo hoy. ¿Ok? Bien, la pregunta que debemos hacernos nosotros el día de hoy es: ¿hay multitud de posiciones filosóficas, religiosas, psicológicas, entre otras muchas? La respuesta es sí. ¿Hay oscuridad y tinieblas e ignorancia espiritual? Sí. ¿Hay olas, movimientos sociales, políticos, religiosos? Sí. ¿Hay vientos contrarios a nuestra posición como creyentes, como hombres de fe? Sí. ¿Hay reinos humanos, poderes religiosos, políticos, sociales, económicos que tratan de controlarnos, de dominarnos, inclusive hasta de manipularnos y controlarnos para hacernos asiduos a ellos? Respuesta: sí. Entonces, ¿hay fantasmas que hoy pueden aparecerse en nuestras vidas? Respuesta: sí. Es decir, que toda esa situación que en un momento vivieron los discípulos desde el punto de vista literal, real, verdadero, ¿lo podemos nosotros simbólicamente vivir hoy? Sí. Alguien pudiera decir: no, pero los fantasmas no existen. Bueno, cuando te enfrentes a situaciones del pasado, verás si existen o no los fantasmas a los que yo me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a eso, a esa parte mística o mítica que por muchas palabras que tengamos muchas veces están arraigadas en la vida de nosotros. No me refiero a la parte mística ni mítica, me estoy refiriendo a la parte psicológica, a la parte del alma. Ahora bien, la pregunta que sin duda hay que hacernos hoy, más allá de las que ya nos hicimos, es: ¿qué hacer? Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago para enfrentar esa situación? Bueno, la respuesta es la siguiente: tener identidad o identificarte, individualizarte con la palabra que está encarnada. Voy a repetir otra vez lo que es la palabra encarnada. La palabra encarnada no es otra que aquella que de alguna manera tú recibiste y se te reveló y tú la hiciste tuya. Es tuya la palabra. Es decir, es tuya esa palabra, es tuya. Es que tú crees que con esa palabra tú enfrentaste situaciones del ayer y que puedes enfrentar situaciones del hoy, puedes presentar situaciones del mañana. Esa palabra es la que de algún modo se te encarnó, y al encarnarse, repito, no es sino hacer tuya una palabra o 20 palabras o 50 palabras o toda la Biblia, pues. A Jesús se le encarnó todo lo que estaba desde Génesis hasta su tiempo. ¿Ok? Porque después de allí, después de la cruz, ya Él no es palabra encarnada, es palabra revelada. Él se revela. Entonces esa palabra que se te reveló y que tú la encarnaste y la haces tuya, entonces al tú identificarte con ella, tú puedes enfrentar todo lo que he dicho hasta ahora. Todas las situaciones que se han dicho hasta ahora. Ahora, en segundo lugar, ¿qué más puedo hacer, pastor? Subir al reino. ¿Qué significa subir al reino? Subir al monte como subió Jesús. Es aprender a consultar en el reino. ¿Cuál reino, pastor? Pero si el reino no está establecido, pero si el reino de Dios, o sea, eso que tú piensas, eso está bien, es válido, pero yo me refiero ese reino donde tú crees que Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores, está reinando, donde tú encuentras es una dimensión distinta a tu dimensión humana, distinta a tu dimensión teológica, distinta a tu dimensión filosófica, distinta a tu dimensión política. Es el reino de Dios. No confundas una cosa con la otra. Es subir a ese monte, a ese reino, a ese nivel.
Por supuesto, eso ya es una cuestión muy personal. La Escritura dice que Jesús subió al monte a orar a solas. Él subió a identificarse. Pero ¿cómo lo puedo llevar hoy? ¿Será que tengo que subir el Ávila? Bueno, tú lo puedes hacer de manera literal, pero yo me estoy refiriendo aquí a los niveles espirituales. Es subir de nivel, a ese nivel donde nos podemos encontrar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a solas con Él. A eso me refiero. A la intimidad con Él. ¿Para qué, pastor? Para que en la cuarta vigilia, es decir, en el momento más oscuro de las circunstancias que nosotros podamos enfrentar, podamos ver la palabra encarnada caminando sobre el mar, es decir, sobre la multitud de situaciones X, para mantenernos a flote de esa circunstancia, mantenernos en la superficie de la circunstancia. Porque Pedro se hundió, porque quitó la mirada de Jesús, quitó la mirada de las cosas espirituales y la colocó en las cosas carnales, y por eso comenzó a hundirse. Entonces, cuando tú comienzas, recuerda que es la cuarta vigilia, en el momento más oscuro de esa circunstancia. Bien, creo que estoy explicándome de la mejor manera para que así tú puedas llevarlo. Otra cosa que tenemos en la innovación que hemos realizado en Telegram es que tú puedes consultar, tú puedes hacer preguntas y sin duda alguna pues estaremos respondiéndote. Bien, ahora pastor, ya me dijo qué hacer. La pregunta ahora es cómo hacerlo. Porque a veces se nos enseña qué hacer, pero no se nos dice cómo. En este ministerio siempre procuramos decirte qué hacer y cómo hacerlo. Es decir, entregarte las herramientas. Lo primero, la primera parte, aquí nos vamos a centrar en el mensaje de hoy. Por cierto, lo vamos a llamar caminando sobre las adversidades. Caminar sobre las adversidades o caminando, cuando lo puedes poner en gerundio o lo puedes poner en imperativo. Caminar sobre las adversidades. Me gusta más la palabra caminar sobre las adversidades. Es decir, cuando éstas se presenten, yo voy a, con autoridad, caminar sobre ellas. ¿Cómo hago, pastor? Bien, lo primero es manejar tus miedos, nuestros miedos. Porque quien me diga que no tiene miedo, siempre tenemos miedo cuando vamos a iniciar algo, siempre tenemos miedo cuando vamos a iniciar un emprendimiento, una idea, un proyecto. Siempre la colilla del miedo está ahí. Recuerda que es la primera emoción que de alguna manera nosotros heredamos. Entonces, manejar el miedo hasta llegar a controlarlo, para que éste no se convierta en pánico. Manejar el miedo hasta llegar a controlarlo, para que éste no se convierta en pánico. En la historia que hemos leído, escucha bien, que es Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, en la historia que leímos, que es la base de este mensaje, es la historia, la emoción dominante, la emoción que se manifiesta más en los discípulos fue el miedo. Y al manifestarse en los discípulos de la palabra encarnada de aquel entonces, esta palabra encarnada, Jesús, usó las siguientes expresiones. Aquí viene el cómo. ¿Ves? ¿Cuáles fueron las expresiones que usó Jesús cuando los discípulos dijeron un fantasma? Y dice la Escritura, y tuvieron miedo. ¿Cuáles fueron esas expresiones? Número 1, Jesús le dijo, tengan ánimo. Jesús, la palabra encarnada, le dijo, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que el desánimo es otra reacción del alma cuando ésta manifiesta miedo. ¿Ves? Te desanimas, pierdes el ánimo, el deseo. Muchas personas le dan un diagnóstico, un médico le dio un diagnóstico, ese diagnóstico produce miedo en la persona
Y la parte de la reacción en cadena que viene después del miedo, aparte de la duda, de la angustia, de la ansiedad, de la desesperación, de la preocupación, es el desánimo. La persona pierde el ánimo. Y al perder el ánimo o desanimarse, ya le está dando lugar al diagnóstico. Es decir, lo está aceptando. Y al aceptarlo, ese diagnóstico se puede producir en carne propia en la vida de la persona, y eso a su vez le hace perder el ánimo de luchar en contra de esa adversidad. Entonces lo primero que hay que hacer, como dije antes, manejar, en la primera parte de este mensaje, manejar el miedo. Hasta controlarlo y convertirlo, hasta controlarlo para que éste no se convierta en pánico. Por eso Jesús, sabiendo esto, como la palabra encarnada, le dijo a sus discípulos: tengan ánimo. Ahora, la palabra tener ánimo en el hebreo es la palabra Hazat. J-A-A-Z-A-G. Hazat. Y esta palabra lo que significa es: tengan fortaleza, valor, audacia, valentía para enfrentar tus miedos. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Tengan ánimo. ¿El ánimo para qué? Porque el ánimo en el pensamiento hebreo era justamente eso. Tienes que fortalecerte, tienes que tener valor, valentía, audacia para enfrentar el miedo. Es decir, no significa que el miedo deja de estar. Lo que significa es que tú lo enfrentas y lo manejas y lo controlas. Me gusta esta palabra, Hazah. Hazah. Fortaleza, valor, audacia, valentía. Entonces Jesús sabía eso. Para combatir los miedos necesita Hazah. Ahora bien, hay cientos de versículos en la Biblia que yo puedo utilizar para ponerte ejemplo. Te voy a utilizar dos nada más por el tiempo. Uno está en Ageo capítulo 2, versículo 4. Ageo capítulo 2, versículo 4, el profeta Ageo. El profeta Ageo tuvo la misión de hablarle a dos personalidades muy importantes y al pueblo en general. La primera persona a quien le habló fue a Zorobabel de aquella época, a Zorobabel, que fue el gobernador de Judá de aquella época, y a Josué, que era el sumo sacerdote de la época. ¿Ok? Pero también al pueblo en general. Y en su discurso, en su profecía, él le dijo al pueblo: cobren ánimo. En el hebreo sería: cobren hazah. Es decir, necesitan para restaurar, para recuperar, rediseñar, recomenzar la obra que Dios le encomendó a Zorobabel, que fue el templo, reconstruir el templo de aquella época. Se requiere de fortaleza, se requiere de valor, se requiere de audacia, se requiere de valentía. En este tiempo, para cualquier cosa, debido a la situación, no tan solo en Venezuela, sino la situación mundial, de lo que ya hemos hablado con las distintas pensamientos filosóficos, olas, es decir, vientos que se están moviendo, movimientos políticos, sociales que se están viviendo en el mundo, para restablecer, para recomenzar, para rediseñar, para restablecer las cosas, se necesita coraje, se necesita valentía, se necesita audacia, se necesita hazah. Entonces, el profeta le habló al pueblo, a Zorobabel, al gobernador de Judá de aquella época, a Josué, el sumo sacerdote. Es decir, le estaba hablando a la parte política, le estaba hablando a la parte religiosa y al pueblo en general. Y le estaba diciendo: tienen que cobrar ánimo. Ahora, ¿qué incluía ese de cobrar ánimo? Incluía, en primer lugar, esfuerzo. Porque hay que hacer un esfuerzo para poder combatir el miedo. Luego hay que trabajar el miedo, hay que trabajarlo, hay que
trabajar con nuestras propias emociones. Hay que ser guiado por el Espíritu Santo en tercer lugar. Y en cuarto lugar, es aprender a ver la adversidad transformándose en un aliado nuestro. Yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil de digerir, por eso te recomiendo volver a escuchar el mensaje de hoy. Pero es transformar la circunstancia, la adversidad, en un aliado. ¿Por qué? Por aprender lo que hemos dicho por años, es ver que la adversidad no viene para destruirnos, sino para fortalecernos. No viene viene con la intención de extraer lo mejor de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo muestras tú lo mejor de Dios? Es como el boxeador, hablo de boxeo porque me gustan los deportes de contacto. Entonces, es como ver el boxeador, al karateca, etcétera. Ver los que se preparan, se esfuerzan, luchan, trabajan horas y horas hasta que llega el momento de subir al ring. Cuando llega ese momento de subir al ring, esa persona sube con miedo. Pues un conjunto de emociones, pero él comienza a manejar el miedo y comienza a confiar en lo que se ha hecho carne en la vida de él, que fue el entrenamiento que tuvo. Entonces, ¿qué entrenamiento tenemos nosotros en la palabra o con la palabra para enfrentar las situaciones? ¿Cuál es el entrenamiento que tenemos? Bueno, subirnos al ring es cuando esa adversidad se presenta. Cuando la adversidad se hace presente, es cuando debemos transformarla en un aliado. Es decir, utilizar la fuerza del contrario para con la misma poder manejar, controlar y dominar antes de que ese miedo se convierta en pánico, y entonces eso sí nos paraliza y nos hace perder el ánimo. Por eso Jesús, la primera frase que dijo ante el miedo manifestado por sus discípulos fue: tengan ánimo. Otra cosa bien interesante que Jesús, otra cosa bien importante, le dije dos textos, primero Ageo capítulo 2 versículo 4, ahora primera de Timoteo 6:12. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pelea. No, hermano, a nosotros no nos gusta la violencia. Fíjate lo que le está diciendo: pelea la buena batalla de la fe. En otras palabras, le estaba diciendo: tienes que pelear en la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve. Tienes que pelear en la confianza de tener hoy lo que Dios te ha dicho que tienes, aunque en tu pelea se manifieste mañana. Tienes que pelear en esa experiencia espiritual que se anticipa a los sentidos. Es una pelea alma-espíritu. Entonces, eso es lo que está recomendando el apóstol: pelea la buena batalla de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la confianza de tener hoy lo que Dios te ha dicho que tiene, aunque todavía no se haya manifestado. Pelea en la experiencia espiritual que se anticipa a los sentidos. Esa es la fe. ¿Ves? Entonces, echa mano, le dice, echa mano de la vida eterna, es decir, haz tuya, poséela, haz que la vida eterna sea tuya, confianza en eso, indistintamente de lo que esté pasando en la vida terrenal. Y dice: a lo cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho una buena profesión, es decir, confesión, declaración, delante de muchos testigos. Entonces, tú te pones a revisar esto y tú dices: bueno, sí, eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. No, eso es lo que Dios nos está diciendo hoy a todos nosotros. Porque yo estoy seguro que la mayoría de las personas que están hoy viéndome directamente por el en vivo, y aquellas personas que no me están viendo por el en vivo, pero que me van a ver después por la grabación, han hecho
confesión, han hecho declaración, han hecho de eso una profesión. ¿Y cuántas cosas no has declarado? Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos muy dados a declarar cosas, pero no estamos dados a tener fe en las cosas que declaramos. Y alguien me dirá, claro que sí tenemos fe. No, porque la fe es la certeza. La fe es la confianza. La fe es una experiencia espiritual que se anticipa a los sentidos. Y la fe siempre, siempre, siempre tiene una compañera que se llama paciencia. Y a la gente no le gusta esperar. Por aquello que dijeron muchos predicadores, cuando hombres que empezaron a hablar de la fe, que dijeron que la fe es hoy y la esperanza es mañana. Pero cuando yo leo la escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y nadie espera algo si no tiene paciencia. Nadie espera algo si no tiene esperanza de que ese algo llegue. Nadie espera algo si no vive en la expectativa de que ese algo ha de manifestarse. Entonces, si desglosamos bien y entendemos bien y no nos vamos así de bruces en la primera, nos damos cuenta que la fe no es otra cosa que paciencia, esperar, aprender a esperar. Ahora, con los brazos cruzados, no sé, trabajar, como le dije antes, esforzarse, trabajarse, ser guiado por el Espíritu Santo para que eso con el tiempo se manifieste. Pero mientras no se manifieste, mientras no haya la manifestación plena, yo sigo creyendo, yo sigo confiando, yo sigo esperando, sigo teniendo esa experiencia espiritual que se anticipa a los sentidos, es decir, antes que las cosas se manifiesten. Estoy hablando desde el punto de vista humano, porque ya sabemos que espiritualmente está hecho. Está hecho desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos claros? Entonces, ante esa situación presentándose, que se le presentó a los discípulos, en esta lectura que acabamos de tener, vemos que Jesús usó esta expresión como número 1. Tengan ánimo. Tengan ánimo. Es decir, alimenten su fe con el ánimo. Vamos, sí se puede. Vamos, ¿quién dijo que no se podía? Vamos. Y eso te va a dar fortaleza, eso te va a dar valor, te va a dar valentía y algo bien importante, te va a dar audacia. ¿Por qué? Porque es la expresión en el pensamiento hebreo de ha-sah. A mí me parece bien interesante este tema, por eso quiero ir despacio. Vamos a ir aprovechando el tiempo. Entonces, fíjate, otra expresión que usó Jesús fue la palabra yo soy. Él dijo, tengan ánimo, yo soy. Y cuando tú revisas la expresión yo soy, desde que apareció por primera vez, literalmente hablando, que fue en Éxodo capítulo 4, pero anteriormente había aparecido cuando él se le aparece a Abraham y le dice, yo soy tu galardón. Yo soy el Todopoderoso. Pero entonces, y cuando él usa la palabra yo soy, eso le da confianza a ellos, porque él les está diciendo, el representante directo de Dios en este momento soy yo. Por eso puedo caminar sobre. Yo soy el representante directo de la palabra que se hizo carne. Por supuesto, ellos en ese momento de turbación no lo entendieron, no lo comprendieron. Por eso con el tiempo, nosotros hemos hablado tanto del yo soy, y la gente ha hablado tanto del yo soy, que ha perdido como la esencia. Es como cuando la persona usa la palabra bendecido. ¡Epa, bendecido! Y le dice bendecido a todo el mundo. Y no sabe la esencia, el significado de la palabra. Ser bendecido es estar calificado para prosperar, a fin de que en la tierra, debajo del sol, no se me sea negado nada. ¿Ves? Entonces, eso es lo que significa la palabra. Pero nosotros perdemos la esencia, le decimos a todo el mundo bendecido. Entonces, la palabra yo soy también se le ha perdido la esencia. Lo cierto es que cuando tú lo dices con conocimiento, con revelación, escucha la palabra que voy a usar, que esa palabra se haya encarnado, que tú hayas enfrentado algo diciendo yo soy. Eso crea una diferencia. Entonces, hablamos tanto de eso que para algunos la esencia de esta palabra se ha perdido. Sin embargo,
se hace necesario que yo te recalque hoy algunas expresiones que aparecen en el libro de Juan con relación a lo que dijo Jesús. Recuerda que Jesús lo dijo en una dimensión espiritual, entendiendo que Él era el yo soy de la palabra encarnada. Permiso. Y cada vez que lo dijo, oído, porque eso también se ignora. Cada vez que lo dijo es porque la ocasión, la situación lo ameritaba. Repito, es porque la situación, el momento, el evento ameritaba que él se expresara de esa manera. Por ejemplo, cuando los discípulos dijeron que tenían miedo porque se les presentó el miedo porque era un fantasma, él dijo, la primera expresión fue, tengan ánimo, yo soy. Entonces ellos pudieron entender en ese momento qué era lo que estaban viviendo, una tormenta. Entonces él les dijo, yo soy tu seguridad en medio de la tormenta. Yo soy la paz en medio de la tormenta. Yo soy quien puede resolver esta situación. Todos los yo soy que se te puedan ocurrir a ti en un momento como ese. Pero en el libro de Juan aparece básicamente, oído, no es que son todos los yo soy. No, son los básicos. Aparecen 7 en el libro de Juan, del Evangelio según San Juan. Entonces fíjate, el primero está en Juan capítulo 6, versículos 35, 41, 48 y 51. Para que aquellos que anotan que les interesa luego estudiar este tema. Fíjate, él dijo allí, yo soy el pan de vida. Pero ¿qué acontecimiento, qué ocasión, qué situación hubo en ese entonces para que él pudiese decir, yo soy el pan de vida? Cuando leemos el contexto, nos damos cuenta que fue después que él multiplicó los panes y los peces para darle alimento a 5,000 personas, sin contar hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, había una situación, se presentó un evento, se presentó un acontecimiento. Y al presentarse ese acontecimiento, él se levanta para representar la palabra encarnada de Dios en él y decir, yo soy el pan de vida. ¿Ves? Cuando se nos presentan aquellas vicisitudes, aquellos malentendidos, aquellos dramas en nuestra mente y nos hace perder la identidad. Esa situación ha venido para preguntarte, ¿quién eres? Cuando hay escasez, en un momento determinado, esa escasez lo que te está preguntando, ¿quién eres? La aflicción te está preguntando, ¿quién eres? El conflicto te está preguntando, ¿quién eres? Porque es un evento, es para que extraigas o extraigamos de nosotros el poder del yo soy. Y dejar el jueguito del yo soy como por ahí lo tienen algunos. Es para eso, ¿no? Jesús no dijo yo soy en todo momento. Él no se lo pasaba diciendo por ahí yo soy, 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 yo soy. Él no andaba en ese juego. Porque la persona parece que mientras más repiten las cosas, creen que más se les encarna. No. Es cuando se presenta la situación que la palabra encarnada de ti sale. Vino el conflicto, yo soy la solución. Vino la escasez, yo soy la abundancia. Vino el miedo, yo soy la paz. Es en el momento. No es un juego, señores. Pastores, dejen de jugar a la religión. Ministro, compórtese te lo voy a decir como Pablo se lo dijo a los corintios. Pórtense varonilmente.
En el juego. El jueguito de la religión. Entonces, hubo otro evento. Fue en el capítulo 8, versículo 12. Cuando leemos el versículo 12. Pero lee el contexto. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero ¿cuándo lo dijo? Bueno, pastor, cuando hubo un momento de oscuridad. No, él lo dijo cuando se estaban celebrando para aquel entonces la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos se encendía un candelabro, un gran candelabro, en lo que se conocía como el atrio de las mujeres del templo. Y en ese momento que se encendía eso, y en esa circunstancia le llevaron a Jesús una mujer que fue sorprendido en el acto mismo de adulterio. Así lo narra el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Y cuando vinieron a Jesús le dijeron, mira maestro, Moisés en la ley mandó que a este tipo de mujeres había que apedrearlas. ¿Qué dices tú? Y Jesús agachó la cabeza y empezó a escribir sobre la tierra. Y solamente dijo esta expresión. Que el que esté libre de pecado, para aquel entonces, que sea el primero en lanzar la piedra. Todo el mundo fue soltando sus piedras y se fueron alejando porque ninguno estaba libre del pecado, porque así somos. Somos muy prestos para ver los defectos y los problemas de los demás, pero nunca somos lo suficientemente autocríticos para ver las nuestras. ¿Ves? Entonces, por supuesto, Jesús conversa con la mujer. Nadie no está. ¿Dónde están los que te acusaban? No hay ninguno, Señor. Entonces, bueno, yo tampoco te condeno, vete y no lo hagas más. Pero entonces, en ese momento, seguido a eso, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Por eso no condeno las tinieblas, sino resplandezco ante ellas. Entonces aprendamos ese pensamiento que alguien lo dijo en una oportunidad. Enciende una luz antes de maldecir las tinieblas. Sé luz. ¿Ves? Entonces, siempre en cada yo soy que se habla en la Escritura, es porque hubo un evento que lo precedió. No fue porque le plació a él decirlo, o porque a alguien se le ocurrió decir, no, repite la palabra yo soy, como los metafísicos, por ejemplo. No, hay una razón de ser, señores. Entonces, como número, hay otra expresión que es en Juan capítulo 10, versículos 7 al 9, Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Claramente lo que dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Por qué dijo eso? Porque en aquel entonces, donde los pastores llevaban las ovejas, eran sitios cerrados. Y los pastores se colocaban al lado de afuera para impedir que un lobo o alguien entrara. Es decir, las puertas eran ellos. Entonces Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, trayéndole a la mente a la mayoría de aquellas personas que eran pastores también de ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y así, bueno, no te voy a cansar con todo esto. También dijo, yo soy el buen pastor. ¿Por qué dijo que yo soy el buen pastor? Porque se sabía que en aquel entonces, en el tiempo de hoy y en el tiempo de mañana, habrán pastores que se aprovecharían de las ovejas. Las manipularían, las controlarían, les dirían que ellos son los que saben. Aquel tipo de pastores que en vez de transmitir confianza a las personas y decirle, tú lo puedes hacer porque la unción está en ti, son aquellos que le dicen, no, el ungido soy yo, tienes que venir a mí, porque yo soy el que te consuelo, porque yo soy el que... Entonces Jesús derrumbó eso diciendo, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas, no le quita la vida a las ovejas para él vivir. Hay muchos pastores por ahí que tienen que aprender esto, ¿verdad? Él dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor llama a sus ovejas por su nombre y ellas lo oyen, reconocen la voz del pastor y le siguen. Y sigue diciendo luego
en el capítulo 11 de Juan, yo soy la resurrección y la vida, se lo dijo a Marta, en aquel problema cuando el señor Lázaro había fallecido. Digo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Había una ocasión. ¿Cuál era la ocasión? La muerte de Lázaro. Él aprovecha la muerte de Lázaro, el reclamo que la señora Marta le estaba haciendo en ese momento para decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Había un momento, había un evento, había una situación. Y por eso lo dijo. Luego, en el capítulo 14, versículo 6, para no cansarlo, Jesús se presenta como el camino. Y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué? Porque los discípulos, con la cultura judía que se traía antes, hablaban de los caminos del Señor. Y todavía tú oyes a muchos predicadores decir, los caminos del Señor son no sé qué cosa. Ya los caminos se redujeron a un camino, a un único camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, olvídense de los demás caminos, yo soy el camino. Pero la gente oye eso, sabe eso, lo repite a cada rato. Los evangelistas predican a cada rato en el capítulo 14, versículo 6. Los evangelistas tienen dos textos para predicar sus mensajes. Juan 3:16 y Juan 14:6. Son los textos básicos del evangelismo. O de los evangelistas, no del evangelismo, de los evangelistas. Entonces, pero sin embargo dice, buscan los caminos del Señor. Yo ando en los caminos del Señor. Yo quisiera saber cuáles son los caminos del Señor en este tiempo. Porque por eso es bueno entender lo que es el antes y el después. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Y lo dijo en una dimensión espiritual, por un momento. Había muchos caminos. Y Jesús dijo, ya va. Vamos a estar claros. Yo soy el camino. Es decir, si tú me quieres enseñar un camino filosófico, teológico, político, cultural, en el mundo que quieras, que sea diferente al camino que Él me ha marcado, orinamos fuera del perol, hermano. No importa cuántos miembros de tu congregación tengas, no importa qué nivel económico, social puedas tener, pero eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que identifiquemos el verdadero camino en este tiempo. Luego dijo Jesús, yo soy la vid. Escucha la expresión, esta es la número 7. Dijo en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5, permiso. Ya estoy terminando por la hora, veo que la hora está avanzando. Por cierto, se nos interrumpió el tema y tuvimos que borrar la primera parte y reiniciar de nuevo. Fíjate, Jesús le dijo a su discípulo, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué diría eso Jesús? ¿Por qué usó la palabra la vid verdadera? Oye, tuvo que usar la palabra la vid verdadera porque culturalmente se había creído, según textos bíblicos, lo puedes buscar, si quieres te los doy. Yo no sé si tú eres un asiduo lector de la Escritura o eres simplemente un oyente. Pero te lo voy a escribir para aquellos que estudian. Por ahí está algunas personas que yo sé que son estudiosos de la palabra, como Starwin, Alfredo, los pastores Di Vicenzo, son estudiosos de la palabra. Entonces yo te voy a dar los textos bíblicos. Salmo 80, versículo 8. Isaías 5, versículos del 1 al 7. Ezequiel 15, que son apenas 16 versículos. Y Oseas capítulo 10, versículo 1. Eso entre muchos otros, pero te voy a dar estos 1, 2, 3, 4. Allí dice que la vid era Israel. Para que lo sepas. La vid, la Escritura dice que Dios miraba a Israel como una vid
Y los profetas decían, Israel, la vid de Dios. Pero lee los contextos que te estoy diciendo. Pero cuando Israel no supo mantener la posición que Dios le había dado, apareció Jesús, el después. El después, ojo con eso. Porque todavía yo escucho predicadores decir, ay, que Israel es la vid de Dios. Hermano, debes leer la Biblia. Porque en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5 dice claramente que se levantó un hombre llamado Jesús, la palabra encarnada, en una dimensión espiritual y eterna, diciendo, yo soy la vid verdadera. Es decir, todas las demás se cayeron. Esa es la base de nuestro ministerio. ¿Hablar qué? Hablar el antes y el después. ¿Para qué? Para que entremos en la dimensión de este tiempo y no andemos en dimensiones místicas, míticas, tradicionales, seguidas por tradiciones que lo que me traen son esos, tradiciones y costumbres, una cultura que fue, pero que ya no es. Bien, cada una de estas expresiones, como lo dije antes, fueron, valga la redundancia, dichas en un tiempo, en un lugar y en un espacio de Dios. Pero también fueron dichas en un momento, en un espacio, en una ocasión específica donde Jesús tuvo que dimensionar su posición antes una adversidad que estaba trayendo cosas contrarias a la posición que Dios había enmarcado en la vida de él como el profeta del entonces, como el Hijo de Dios manifestado en carne por la palabra. En el caso de los discípulos, como dije antes, Él les quiso decir, yo soy tu seguridad. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? En esta primera parte, que lastimosamente por la hora debo terminar, encontramos que Jesús, en la dimensión de los discípulos, que era el miedo, por eso dije que en esta primera parte lo vamos a llamar, el mensaje se llama caminar sobre las adversidades o caminar sobre la adversidad, para no hablar de adversidades porque la gente se asusta. Caminar sobre la adversidad. Fíjate, Jesús, lo primero que Dios quiere que aprendamos es manejar nuestros miedos hasta controlarlos para que esto no se conviertan en pánico. Nuestros miedos, el que me diga que nunca ha sentido miedo, que no siente miedo cuando va a iniciar algo, es mentira. O cuando pasa alguna situación que te sobresalta, lo primero que te ataca es el miedo. Entonces hay que manejarlo hasta llegar a controlarlo. Entonces, como la primera reacción después del miedo es el desánimo, oye, no sé cómo voy a resolver este rollo, nos desanimamos. La primera expresión que usó Jesús en ese momento para levantarle el ánimo a sus discípulos fue, tengan ánimo, ha'asat, tengan ánimo, que el ánimo los fortalezca, le dé valor, le dé audacia y les dé valentía para poder emprender o para poder enfrentar la situación. Y lo segundo fue que le dijo, yo soy. ¿Ves? Porque cuando el ánimo se te levanta, entonces tú puedes levantar tus manos y decir, yo soy el responsable, yo soy el que debo hacer esto, yo soy el que debo cumplir, yo soy el que debo seguir adelante, yo soy el que debe enfrentar la situación, yo soy, ¿te das cuenta? Porque se presentó una ocasión que amerita animarse o reanimarse, recomenzar, reconsiderar, rediseñar, reconciliar, en fin, pero necesitas el power del yo soy. Necesitas ese poder. Un poder que Jesús manifestó, como te dije antes, en el libro de Juan, en 7 ocasiones básicas, porque se presentó un evento circunstancial donde era necesario que ese poder surgiera. No fue porque a él se le ocurrió. No fue porque
yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. No, repítelo, 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 repítelo. No, es que se presentó una situación y el yo soy encarnado en él surgió. ¿Cuál es tu yo soy? ¿Cuál es mi yo soy? Ese tiene que salir en el momento en que la ocasión, el evento, la situación lo amerite. Por eso hablamos el domingo pasado del simbolismo como un mensaje introductorio a este mensaje que estamos hablando el día de hoy, que es caminar sobre las circunstancias, caminar sobre la adversidad. Solamente estas dos cosas te puedo enseñar hoy. El próximo domingo continuamos. El próximo domingo continuamos dándole fuerza a este tema, especialmente con las expresiones de Jesús en una situación adversa que los discípulos tuvieron que enfrentar estando él fuera del arca, de la barca, perdón. Porque cuando la Escritura establece que cuando él entró a la barca, la tormenta se calmó. Entonces, dejemos que él entre en la barca. Dejemos que la palabra encarnada entre en esta barca. Porque cuando la palabra encarnada entra y se manifiesta en esta barca, las tormentas cesarán. Se calmarán. Voy a decirlo de esa manera. Se calmarán, no cesarán, porque las tormentas siempre van a estar. Así que olvídate de eso de que, no, ahora mismo, lo reprendo ahora y para siempre, lo lanzo al abismo. Lánzalo al abismo, que ese va a caer allá abajo y va a rebotar y va a volver a subir. Así que no es eso de ahora mismo se va, definitivamente, es arrancado, desarraigado. No, eso no es arrancado, desarraigado, porque eso forma parte del alma. Y el alma forma parte de tu vida. Es la parte psicoemocional, sentimental y de voluntad que todos y cada uno de nosotros tenemos, que se levanta contra el conocimiento de lo que es espiritual. Sean todos muy, pero muy bendecidos. Reciban un fuerte y gran abrazo. Y nos vemos el próximo domingo. Recuerden el código de honor: vivir en la verdad, vivir en justicia, vivir en integridad y rectitud de corazón, procurando hacer siempre lo que a nuestro Padre Eterno le agrada. De esa manera, nosotros aprenderemos a caminar sobre el mar, es decir, andar sobre las circunstancias para mantenernos en la superficie y que esas circunstancias adversas no nos hundan, sino que por el contrario nos podamos mantener firmes. Y si nos hundimos por una razón, la mano de la palabra encarnada en nosotros estará siempre lista para rescatarnos. Sean todos muy bendecidos. Hasta el próximo domingo. Bendecidos todos. Gracias a los que se conectaron. Un abrazo para todos. Se les ama, se les quiere, se les respeta y nos vemos el próximo domingo. Bendecidos todos.